Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos continuar con el tema de la educación médica, la formación de médicos, a raíz justamente de la noticia principal en la semana, la prensa escrita el pasado día viernes, coincidieron en titular de etapa lo que ha acontecido justamente en el Instituto de Previsión Social. Estamos atentos como ciudadanía al resultado de alguna auditoría médica que pudiera revelar lo que realmente aconteció en el quirófano con la operación, con la amputación, digo bien, de una de las piernas de uno de los asegurados del Instituto de Previsión Social. Pero esto es apenas considerarlo como un motivo o una excusa para hacer un análisis mucho más complejo hoy en Visión País. Queremos hablar de la formación de grado y de posgrado de los médicos. Yo recuerdo, leí alguna vez allá por el 2008, 2009, tuve la ocasión de trabajar muy de cerca con el profesor doctor Antonio Cubilla, que precisamente escribió bastante sobre la figura de las residencias médicas en Paraguay. En aquel entonces tenía una actitud muy crítica. Hoy tendremos una comunicación telefónica con el profesor Antonio Cubilla para poder ver si hasta qué punto lo que en aquel entonces él preocupado manifestaba ciertas debilidades de la figura de las residencias médicas en Paraguay han perdurado en el tiempo y qué habría que hacer desde su conocimiento y expertise. Por otro lado, bueno, quisimos tener algún vocero del Instituto de Previsión Social. Como siempre nos caracteriza en Visión País, nosotros queremos tener todas las voces aquí. Hemos invitado y no pudimos dar con ninguna persona que pudiera dar la versión del Instituto de Previsión Social. Eso queremos aclarar. Al final le designaron a una persona del área administrativa para poder venir a hablar de insumos. Nosotros, nuestro tema de análisis es residencia médica y sobre todo el hospital de IPS como una unidad, ¿sí?, académica de posgraduación, justamente en el contexto de CONAREN, que también vamos a estar hablando con el secretario ejecutivo, qué es CONAREN, en qué consiste, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver hoy con la residencia médica. Por eso, en Visión País titulamos nuestro análisis hoy, Residencia médica y negligencia. ¿Quién es el responsable? Y queremos aclarar lo siguiente, no se trata aquí de satanizar a los residentes médicos, sino simplemente de poner en perspectiva la figura de la formación y del entrenamiento, porque esto es fundamental. En Paraguay la especialización médica se da al mismo tiempo, el marco teórico y la práctica profesional, la pasantía profesional. Entonces, reitero, no se trata aquí de satanizar a tal o cual hospital que forma parte de las residencias médicas, ni mucho menos a aquellos médicos que están buscando una especialización. Lo que queremos hablar de cómo se tiene que hacer y cuando se cometen falencias, cuando se cometen negligencias, simplemente asumir una actitud humilde y reconocer las debilidades, asumir las responsabilidades. De eso se trata. Está con nosotros hoy en Visión País el profesor doctor Carlos Vera Urdapilleta, presidente de la Academia de Medicina del Paraguay. Muy buenas noches, doctor Vera, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, doctor Jiménez, y buenas noches a toda la teleaudiencia. También nos acompaña hoy en Visión País para el análisis el doctor Osvaldo
Paniagua. Él es secretario general del Círculo Paraguayo de Médicos. Muy buenas noches, doctor Paniagua, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches y gracias por la invitación, doctor. Y buenas noches a la audiencia. Y bueno, estamos para poder responder algunas consultas y poder ayudar a orientar un poquito esta situación que aconteció desde nuestra perspectiva del Círculo. Sin lugar a dudas, estamos con dos docentes universitarios, académicos, profesionales con experiencia, cada uno de ellos en sus áreas, y pertenecientes, uno a la academia y el otro al Círculo Paraguayo de Médicos. A la vuelta de la pausa comenzamos nuestro análisis. No se muevan, ya volvemos. NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Bomberos rescataron a una abuelita, sí, que terminó cayendo en un pozo. El hecho ocurrió en la comunidad rural de Potero Jardín, en el distrito de Juan León Mallorquín. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. El arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, señaló que a pesar de que se celebre la independencia patria, el país continúa con ataduras. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. Residencia médica y negligencia. ¿Quién es el responsable? Titulamos hoy nuestro análisis en Visión País. Y queremos hablar de la figura de la residencia médica en Paraguay. Ha sido noticia, como dijimos en el bloque anterior, tapa de la prensa escrita, justamente lo que aconteció en uno de los hospitales académicos, este es el término técnico según la literatura especializada, aquellos hospitales que forman parte justamente de las residencias médicas. Para poder entender en qué consiste la residencia médica, cuál es el organismo en Paraguay responsable básicamente de seleccionar a los médicos para realizar los cursos de especialización médica. Estamos justamente en comunicación con el doctor David Ortiz, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Residencias Médicas CONAREN, que es una instancia dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Muy buenas noches, doctor Ortiz, y gracias por atendernos el teléfono. Muy buenas noches, doctor Francisco. Un placer estar contigo. Dígame, doctor Ortiz, ¿qué es la CONAREN? La CONAREN, así como acabas de mencionar, es una instancia del Ministerio de Salud Pública, es una comisión que aglomera representantes del Instituto de Previsión Social, del Ministerio de Salud, del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, y la Organización Panamericana de Salud, y es el ente que de cierta manera regula y trata de ser el ente rector del sistema de residencias médicas de la CONAREN, que abarca aproximadamente el 70% de las plazas de residencias que se ofertan en el Paraguay. Cuando usted habla del 70%, el 30% restante, ¿quién administra, doctor? Entonces, el 30% restante figuran las residencias médicas que se realizan en el Hospital de Clínicas y el Hospital Militar. Esos dos hospitales no participan del sistema de la CONAREN. Cuando hablamos de residencias médicas, ¿solamente nos referimos a los médicos que realizan una especialización a nivel de posgrado? Efectivamente, son médicos que han culminado la carrera de medicina, tienen el título de médico cirujano y ahora se están especializando en diversas áreas de la medicina, sea pediatría, medicina familiar, cirugía general, etcétera. Ahora,
Hay un proceso de selección justamente que administra la CONAREN conforme a las plazas disponibles en los hospitales académicos, según pude leer en la página de la CONAREN. ¿Podrías explayarte sobre ese tema, doctor? Sí, como no, así mismo. Cada año la CONAREN realiza un concurso público para acceder a las plazas de residencia médica que se ofertan en el sistema. Se está abierto a cualquier persona que reúne los requisitos para poder ingresar al concurso, y consiste en una fase documental donde básicamente se comprueba la elegibilidad documental del postulante, y luego se realiza una evaluación, un examen de admisión, en donde el requisito para poder ser elegible o poder elegir a una plaza es tener un puntaje como mínimo del 60% en esa evaluación. Ahora, los conocimientos exigidos en esa evaluación tienen que ver con lo que tuvieron que haber aprendido en su proceso de formación los médicos, diríamos, por utilizar un término, si se me permite, generalistas, antes de hacer su especialización. O sea, en concreto, las competencias que ellos deben demostrar en esa evaluación tienen que ver con el conocimiento que tuvieron que haber adquirido. Asimismo, nosotros hacemos una evaluación que mide los conocimientos en las áreas que decimos troncales, que serían medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecobstetricia, y también incluimos salud pública. Y todas esas son materias, son áreas que los postulantes deberían haber desarrollado y adquirido competencias durante su formación en la carrera de medicina. ¿La CONAREN solamente hace el proceso de selección o también es responsable de acompañar todo el proceso? Hacemos ambas cosas. Hacemos el proceso de admisión, y existe un reglamento general de las residencias médicas que establece la CONAREN, y que cada hospital, o nosotros le decimos unidad formadora, para poder ofertar plazas a través de ese sistema, ellos tienen que acordar en hacer cumplir ese reglamento, y la CONAREN es el ente rector designado por el Ministerio de Salud para ese programa. Ahora, ¿la CONAREN solo selecciona a los que se van a formar en la especialidad médica o también es responsable de seleccionar a los médicos que van a fungir de tutores, de formadores de los residentes? No, la CONAREN administra el proceso de admisión de los residentes. La unidad formadora, el hospital, y también la universidad que avala el posgrado, porque la residencia médica consiste en dos partes. Consiste en una parte asistencial que se lleva a cabo en el hospital, en la unidad formadora, y consiste también en la parte teórica, diríamos, que es el posgrado, y eso sí tiene que estar avalado y desarrollado por una institución de educación superior, en este caso una universidad, y los docentes de la universidad obviamente los selecciona la universidad, y los docentes, los tutores que están en la unidad formadora en el hospital son miembros del plantel del hospital y están designados como tales por el hospital. Entonces debemos entender las residencias médicas en una doble formación, doctor, y usted me corrige si me equivoco. Una formación teórica y lo que sería una formación práctica que hacen en los hospitales. Esa formación teórica, ¿qué nivel de participación tiene la CONAREN en esa formación teórica? Es como dijiste, en el sentido de que es una formación teórica y práctica, y la formación teórica la provee la universidad, y la formación práctica, la parte asistencial, se realiza en el hospital. Lo que la CONAREN hace es que exige que cualquier programa de residencia médica que se oferte a través del sistema de la CONAREN tenga el aval de un posgrado, de una universidad, mejor dicho, para poder hacer ese programa académico. Ahora, nosotros exigimos que tengan un programa académico. La CONAREN, por nuestro sistema de educación superior, no tiene la competencia para decir qué programa académico ni el contenido de dicho programa académico. Eso es una competencia de la universidad y del hospital. O sea, para que nos pueda seguir la teleaudiencia, CONAREN no participa de lo que hace digamos, al diseño de la formación teórico-académica. Así mismo, exactamente. Se encargarían solamente ya de la selección y de lo que hace propiamente a la práctica. Exactamente, de la reglamentación general de la práctica, así mismo. Ya. ¿Qué puede decirnos en relación con lo que aconteció en IPS como una autoridad de la
CONAREN, doctor Ortiz, y no para referirse, porque probablemente va a requerir de algunas informaciones que a lo mejor usted no maneja, pero a lo que voy, ¿cómo tiene que estar diseñado un hospital que recibe a un residente? Porque en la resolución, precisamente, estuve mirando en la página de CONAREN, hay una serie de requisitos, digamos, y por lo menos por las publicaciones periodísticas hay ciertos requisitos que no se cumplieron en relación con lo que aconteció justamente en IPS. Sí, entonces yo no tengo los datos precisos de del evento justamente que mencionaste que ocurrió en el Hospital Central de IPS. De hecho, que la CONAREN ya ha solicitado un informe oficial del Hospital Central de IPS sobre ese evento, pero podemos hablar de conceptos generales que realmente no son solamente en el Paraguay, sino también son en todo el mundo, que es la residencia es un proceso de formación en donde el residente va adquiriendo competencias bajo supervisión, bajo tutoría, y lo ideal en la residencia es que el grado de responsabilidad vaya aumentando a medida que el residente va adquiriendo más competencias, y el grado de supervisión en contrapartida puede ir disminuyendo, pero siempre tiene que haber supervisión en la residencia médica. El residente siempre está en formación y por lo tanto debe tener algún grado de supervisión. Lo que puede variar es el grado de supervisión dependiendo de qué competencias ya ha adquirido, ya ha demostrado y cuánto tiempo ya lleva el residente formándose en esa especialidad. Ya. Muchísimas gracias, doctor David Ortiz, por ilustrarnos en relación con la responsabilidad que tiene CONAREN. Muy amable. Muchas gracias, doctor Francisco. Un placer. Igualmente. Doctor Carlos Vera, ¿podemos hablar de la formación de los médicos en una especialidad médica sin referirnos a su formación de grado? No, la formación de grado es muy importante. Por eso es que hoy en día también, y ya por la Ley de Educación Superior, las carreras de grado, vamos a hablar de medicina, que es lo que conocemos, tienen que ser sometidas a un proceso de evaluación externa que lo hace. La carrera es habilitada por el CONES. Así es. Consejo, pero tiene que ser acreditada en su calidad académica por la ANEAES, por los pares evaluadores. Y todas las carreras deben estar acreditadas, cosa que no sucede. Hasta donde yo sé, lo último que había revisado eran 14 carreras de grado que están habilitadas acá en nuestro país. Hay 39 carreras, hay 9 que estaban en proceso, 9 o 10, y el resto no fueron acreditadas o no se presentaron. Ahora ya la ley les obliga, la ley 4995, les obliga a presentarse y a acreditarse. El dictamen de ANEAES, como su nombre lo dice, es un dictamen, no es vinculante, pero debería ser vinculante. Eso tendría que pasar al CONES y el CONES es el que tiene, y carreras que no son acreditadas en su calidad por la ANEAES deben ser cerradas, tienen que ser sometidas, tiene que dar un lapso razonable para que cambien, ¿verdad? Por eso es que hay un plan de mejoras generalmente en los informes, y si en ese lapso de que suele ser de 1 a 2 años no cumple con esto, esa carrera debe ser cerrada porque está formando gente. No quiero entrar con palabras así muy drásticas ni satanizar, ¿verdad? Pero está formando una persona incompetente, ¿verdad? Una persona incompetente que lógicamente va a fallar en su formación si no tiene un buen cimiento, porque la carrera de grado hoy en la formación de un médico moderno, la carrera de grado es el cimiento, pero donde se termina de formar es en el posgrado, y el posgrado ya tiene 3 gradaciones, está la especialización, está la maestría, está el doctorado. Quiero volver sobre ese tema en una segunda intervención suya, doctor Vera. Doctor, justamente Osvaldo Paniagua, el tema de la formación de grado de los médicos en Paraguay, se da un círculo, yo por lo menos le llamo un círculo vicioso, porque universidades de dudosa calidad
que forman médicos, los egresados médicos de esa universidad de dudosa calidad, luego pasan a engrosar su plantel docente. Me explico. O sea, en Paraguay no hay ningún control serio sobre el tema de la formación de los profesores y en nuestro caso particular, del objeto de nuestro análisis, de la formación de médicos. ¿Quiénes son los profesores que están formando los futuros médicos? O sea, yo incluso soy muy crítico hasta del modelo de acreditación, ¿verdad? Que de eso hablaremos en otro momento, porque para mí se evalúan papeles y los papeles aguantan todo, ¿verdad? No se tiene la certeza de que realmente un egresado de una carrera universitaria demuestre las competencias profesionales requeridas para el ejercicio de la profesión. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, doctor Osvaldo Paniagua, ¿cuál es tu opinión en relación con este tema de una formación de los profesores para la educación médica en Paraguay? Bueno, de hecho, no solo es una opinión personal, sino es una preocupación de nuestro gremio, del Círculo Paraguayo de Médicos. Nosotros hemos trabajado ya desde el año pasado y actualmente con mayor intensidad en la preocupación, fundamentalmente en esa situación del médico o del futuro médico de grado que se está formando. El Círculo ha realizado algunas investigaciones y ha puesto en evidencia la situación particular de las universidades que muchos se publicaron, ¿verdad? Y nosotros en nuestra actividad diaria, nosotros evidenciamos eso que usted está exponiendo, que el médico que trabaja en un hospital recibe un pago por guiar al estudiante y los requisitos para ser un docente de ese estudiante de medicina no están bien claros, sino más bien las entidades o las unidades formadoras lo que hacen es aprovechar que el médico está de guardia en ese hospital, entonces le dan la responsabilidad de formar al médico, ¿verdad? Y existe una complicidad tácita entre el médico que aprovecha ese dinero que le ofrecen y cumple dos funciones muchas veces. O sea, esa es la realidad y cualquier persona que trabaja en un hospital sabe y recibió ese ofrecimiento, ¿verdad? De hecho, así también hay médicos que sí están bien formados y que trabajan y que apoyan la formación médica, pero esa es la cantidad mínima, ¿sí? Es decir, nosotros no tenemos no existe en el hospital un programa desde la unidad formadora de ese hospital, no existe un sistema de concurso para ser docentes, sino más bien se seleccionan por afinidades entre el director que está en el cargo y el docente que está disponible. Y realmente las personas que están formando no son seleccionados por requisitos académicos, ¿sí? Es decir, no hay requisitos para que sea tutor de ese alumno. Entonces, nosotros ante esta situación de la admisión en las residencias y todo ese proceso, lo que va generando en el alumno que es estudiante es que él no puede adquirir la condición o los conocimientos específicos para que pueda sortear un examen de residencia, ¿verdad? O sea, desde esa formación es que existen debilidades o falencias, ¿verdad? Quiero volver sobre ese tema, tenemos que ir a una brevísima pausa o debo cumplir con mi anunciante. A la vuelta ya estaremos con otra comunicación telefónica con el doctor Antonio Cubilla, que justamente escribió bastante sobre esta figura de la residencia médica en Paraguay. No se muevan, ya volvemos. It's gonna be alright.
Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Residencia médica y negligencia. ¿Quién es el responsable? Nos preguntamos hoy como tema de análisis en Visión País. Estuvimos en el bloque anterior justamente hablando con el doctor David Ortiz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Residencias Médicas, explicándonos en qué consiste esta figura y cuál es el proceso de selección que hace precisamente esta instancia gubernamental. También aclaró que CONAREM no tiene participación, que la formación de posgrado en Paraguay, conocida como el de las especialidades médicas o especializaciones médicas, tiene básicamente 2 áreas. Un área que tiene que ver con la formación teórica que desarrollan las universidades y que dependen del órgano rector que rigen a estas instituciones, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES, y la otra instancia que tiene que ver con la práctica propiamente, bajo la figura de la residencia médica en los hospitales. Me decía justamente en otra comunicación el doctor David Ortiz que existen 39 hospitales que según la literatura especializada se denominan hospitales académicos, donde se forman justamente en la práctica y en la teoría también, por supuesto, ¿verdad? Yo no sé por qué se hace esta división. Para poder entender mejor, y ha sido una persona que a lo largo de estos últimos años ha escrito bastante, ha tratado de generar cierta conciencia sobre la necesidad de hacer una revisión sobre el diseño actual de la formación de futuros médicos en Paraguay. Me estoy refiriendo al profesor doctor Antonio Cubilla, reconocido patólogo investigador. Muy buenas noches, doctor Antonio Cubilla, y gracias por atendernos. Buenas noches, Francisco. Gracias a ustedes por la invitación de compartir este panel. Bueno, vayan mis saludos para los doctores Carlos Vera y Paniagua. Ya. Doctor, justamente accedí a una de las ponencias que usted había desarrollado y hace un par de años y que tituló Residencias Médicas, propuesta de un modelo y evaluación crítica de la situación en el Paraguay. Y en esa ponencia usted planteó un modelo ideal de residencias médicas aplicable al Paraguay. Y decía, entre otras cosas, dentro de este modelo de residencias médicas, doctor, para hacerle el recordatorio, el objetivo principal es proveer un programa educacional guiado, supervisado y evaluado para facilitar la formación ética, el desarrollo personal y profesional y asegurar a la sociedad la excelencia de sus médicos, decía justamente en el apartado denominado modelo de residencias médicas. ¿Qué podría decirnos respecto de las críticas que usted sostenía hace casi más de una década en relación con lo que hoy se está desarrollando bajo esta figura de residencias médicas, doctor Cubilla? Bueno, yo creo que esas críticas son vigentes aún, ¿verdad?, en gran medida, porque las instituciones no han hecho las reformas, digamos, necesarias para mejorar los programas de residencias médicas. Sé que hay un enorme esfuerzo de los profesores y de los alumnos para llevar a cabo estos programas en algunas pocas instituciones donde se pudiera, digamos, aceptar de que las residencias médicas son, digamos, por lo menos profesionalmente viables, ¿verdad? Pero no es suficiente este esfuerzo individual, ¿verdad?, cuanto que falta el componente institucional. Yo creo que el gran problema es estructural institucional y no se han hecho esas reformas que hemos pedido durante muchos años, y entonces lógicamente no hay un mejoramiento sustantivo en el producto, digamos, que es la calidad de los médicos que van emergiendo.
Pero ¿cuáles son, digamos, estas cuestiones estructurales? Bueno, en primer término, es el ignorar la investigación científica médica, ¿verdad? Que prácticamente se hace de manera muy esporádica, muy aislada y dependiente totalmente de alguno que otro investigador, ¿verdad? Minoritario que está en las facultades de medicina, ¿verdad? Entonces, eso impide que el residente, que si bien el residente no va a ser un investigador, esté expuesto a la metodología de la investigación y al pensamiento crítico, digamos, que requiere la investigación y que también requiere el diagnóstico médico, porque yo diría que entre las profesiones la medicina es la que más se acerca a una disciplina científica, ¿verdad? Entonces sus métodos, sus maneras de hacer, ¿verdad? Son muy similares del cómo se desarrolla un proceso de investigación científica. Esa es una gran omisión. Otra gran omisión es la falta, que a lo mejor ya es consecuencia de esta primera, la falta de personal docente a tiempo completo en las facultades de medicina, ¿verdad? Generalmente se trabaja a tiempo parcial y eso lógicamente no es suficiente. Y la tercera reforma son los salarios que lógicamente se requiere, ¿verdad?, para un profesor de tiempo completo, ¿verdad? Primero, no existen los profesores de tiempo completo y los salarios que se dan para tiempos parciales, hay muy pocos de tiempo completo, son absolutamente insuficientes. Entonces, ¿qué pasa con los profesores? Trabajan unas pocas horas semanales, ¿verdad?, que está eso bien estipulado, ¿verdad?, y lo cumplen, pero no, su dedicación no es suficiente para entrar, digamos, al capítulo crucial de la formación, que es, digamos, el mentorazgo entre el profesor y el residente. El residente tiene que tener mentores, ¿verdad?, alrededor, ya sea para la investigación y también, y mucho más, digamos, mucho más útil, digamos, para la práctica médica. Es así como se aprende. No se aprende solamente con los libros, se aprende también, imitando el trabajo de los mentores. Bueno, todas estas reformas que tenían que haberse hecho ya hace 20 años no se han hecho. Entonces, siguen los programas con profesores con poca dedicación, que no pueden estar supervisando el trabajo de los residentes todo el tiempo, ¿verdad? Porque los residentes de primero, segundo y tercer año, hay 3 años de residencia en general acá, y voy a hablar enseguida de esto también, digamos, están supeditados a no digo un control, sino que a una tutoría, ¿verdad? Un mentorazgo, y eso es fundamental, de que haya una coexistencia física entre el profesor y el alumno, en este caso el residente, durante muchas horas a la semana, y esto, digamos, no se está cumpliendo. Entonces hay una serie de factores que hacen, digamos, que esta interacción no se produzca de la manera ideal, y entonces los residentes están solos muchas horas por día, y en esa soledad y en medicina, digamos, vienen los peligros, ¿verdad?, de que ellos tengan actuaciones inapropiadas que no tienen que ver con otra cosa que digamos, es la manera como está organizado el programa, ¿verdad? Finalmente, doctor Antonio Cubilla, ¿qué habría que hacer, además de lo que usted ya enumeró, para tratar de paliar esta figura de las residencias médicas como especialización de posgraduación en Paraguay, atendiendo de que en la actualidad existen 43 facultades de medicina funcionando? Bueno, yo creo que podría, como una medida inicial, digamos, y como ya existen más o menos, digamos, los organismos regulatorios tipo el CONE, la ANEAES, ¿verdad? Yo creo que se podría establecer una especie, digamos, de criterios mínimos, pero más rigurosos, ¿verdad?, dirigidos a las residencias, a la formación de posgrado específicamente, ¿verdad? Y entonces establecer un ranking, digamos, de instituciones
aquellas que cumplen, aquellas que no cumplen y cuáles son requisitos que están más o menos numerados en ese escrito, ¿verdad? Que habíamos mencionado, para que, digamos, se pueda establecer cuál de las instituciones está calificada y cuál no, ¿verdad? Porque hoy como están, prácticamente, digamos, yo diría que ninguna reúne con todos los requisitos, pero hay 2 o 3 principales, ¿verdad?, que pueden, digamos, con unos ajustes, llegar, digamos, a un programa ideal, ¿verdad? Y hay una cantidad que sencillamente no están calificadas ni van a estar calificadas, porque está también el problema de las inversiones económicas, ¿verdad? En el caso de las instituciones públicas, por supuesto, la pobreza es un factor, ¿verdad? Porque nuestra Facultad de Medicina, digamos, la primera y la principal es pobre, ¿verdad? Pobrísima. Y las otras universidades que se hacen, facultades de medicina que se hacen en su modelo también son pobres, no porque no dispongan del dinero, sino porque imitan la pobreza, entre comillas, de la Facultad de Medicina original, ¿verdad? Me ha tocado a mí hablar cuando estaba, digamos, más activamente militando para conseguir reformas con 3 ministros de Hacienda diferentes, ¿verdad?, en sucesivos gobiernos, y ellos de mucha calidad los 3, ¿verdad?, sin ninguna duda, y todos se han sorprendido y han criticado el presupuesto de la Facultad de Medicina y del Hospital de Clínica, ¿verdad? Creyendo que tienen un presupuesto exagerado, ¿verdad? Y totalmente lo contrario es, ¿verdad? El presupuesto no está de acuerdo a lo que tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser mucho más. Esta gente tendría que ver un poco lo que está ocurriendo en las grandes instituciones o en las instituciones medianas del mundo, lo que gastan los hospitales académicos, ¿verdad? Entonces hay un problema también de pobreza, que también es un problema estructural y que no existen los presupuestos adecuados. Pero, digamos, el dinero debe ser una cuestión secundaria a las reformas estructurales de modernización, ¿verdad? Tampoco dar el dinero sin hacer las reformas, eso sería un grave error. Ya. Muchísimas gracias, doctor Antonio Cubilla, por colaborar con nosotros en este análisis. Cuando quiera, Francisco, cuando quieras. Un abrazo. Bien, tengo que cumplir con mis anunciantes, tengo que ir a una brevísima pausa, no le quiero cortar ni al doctor Carlos Vera ni al doctor Osvaldo Paniagua, que están con nosotros aquí en el estudio. Amerita un análisis de lo que dijo el doctor Ortiz, de las primeras intervenciones que ellos también ya tuvieron, nuestros invitados que están con nosotros aquí en el estudio, y algunos elementos que nos aporta también el doctor Antonio Cubilla en esta comunicación telefónica. No se muevan, ya volvemos. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. El doctor David Ortiz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Residencias Médicas, nos explicaba en los bloques anteriores de cómo funciona este organismo del Estado responsable de la selección de los residentes como parte de su proceso de especialización médica. Para tener una idea de cómo fueron los resultados del año 2022, ustedes pueden visualizar en su pantalla datos del concurso de admisión, residencias médicas, Comisión Nacional de Residencias Médicas del año 2022. Veamos los datos, datos generales, inscripción y participación. En los indicadores, total de postulantes, se presentaron 1.081, admitidos para el examen 1.070, que representa el 99%.
Luego tenemos lo que hace precisamente a los indicadores. Estuvieron presentes en el examen 1070, que representó un 98% de la cantidad de los postulantes inscritos o admitidos, y estuvieron, digamos, un 2% de ausencia, que en términos absolutos representa 22. Luego tenemos entre los datos generales elegibles. Atención a este dato, que no es una cuestión menor, y que voy a trasladar después la pregunta a mis invitados. Postulante con posibilidad de elegir plaza, puntaje igual o mayor a 60 puntos, 746, que representa el 71%, y postulantes que no lograron los 60 puntos, 309, que representa el 29%. Y aquí comienzo el análisis con el doctor Carlos Vera. Según expresión el doctor David Ortiz, secretario ejecutivo de CONAREM, digamos, el puntaje requerido es del 60%. Y además dijo que la evaluación se basaba en conocimientos que ellos tuvieron que haber adquirido durante su proceso de formación de médicos generalistas. ¿Cómo se explica que un 29% no haya alcanzado ese puntaje, doctor? Habría que hacer un análisis profundo, pero así, prima facie, yo le diría que para rendir este examen de CONAREM hay facultades, carreras de medicina, que no solo no han sido acreditadas por la ANEADES, sino que ni siquiera están catastradas por el CONES. Fíjese. Entonces, ¿quién sabe qué calidad de enseñanza reciben? ¿Qué formación tienen? Yo soy evaluador de ANEADES y he ido a muchas carreras ya a evaluar, y lo pueden decir los colegas lo mismo, que realmente algunas carreras, su formación, su nivel académico es lamentable. Entonces, esas carreras, yo creo que el CONES tiene que ponerse las pilas y actuar. No se pueden permitir carreras que funcionen sin estar catastradas por ellos, y tampoco pueden seguir carreras que tienen más de 5 años y no tienen su acreditación de calidad académica por la ANEADES. Por ahí se tendría que empezar y después analizar otra serie de cuestiones. Con el INS también se está evaluando, justamente con el doctor David Ortiz, están evaluando los profesionales médicos, que tanto paraguayos como extranjeros, que vienen de universidades extranjeras y se les toma un examen de competencia para ver qué formación tienen, porque no se les puede habilitar para el ejercicio profesional, porque ese es el problema también. No hay una ley de especialidad médica. Entonces, un médico hoy se recibe, termina, cierto, va a tener problemas para conseguir trabajo, quizá a lo mejor no. Mañana puede decir yo soy neurocirujano y no tiene ni una semana de recibido. Entonces, ahí hay que entrar. Y también el Código Sanitario se tiene que adecuar desde 1984. Sí, imagínense, predemocrático. Sí, y entonces hay una serie de cosas. Yo creo que hay un proceso largo que yo creo que va a llevar fácilmente toda esta década del 2030 para ayornar, para actualizar y para adecuar y para reglamentar lógicamente la enseñanza de la medicina y la práctica de la medicina. Estamos con mucha deficiencia, así como lo ha apuntado muy bien el profesor Cubilla. Doctor Osvaldo Paniagua, ustedes del Círculo Paraguayo de Médicos asumieron actitudes muy críticas a nivel de opinión pública ante el órgano rector, que emite una resolución en donde se atribuye la facultad legal colisionando contra la prescripción constitucional y otras disposiciones legales. O sea, no hay ninguna garantía que por el lado del órgano rector las carreras simplemente estén catastradas o incluso, digamos, habilitadas por resolución del CONES, con dictamen favorable del, digamos, del CONES. Y por otro lado, quiero señalar, con mucho respeto, porque creo que también es el caso del doctor Osvaldo Paniagua, son pares evaluadores de la ANEADES, y aquí hablo como, digamos, como investigador del ámbito de la política de educación superior universitaria,
conoce la gente que sigue este programa y que me sigue también en el programa de radio Educación Apuesta al Futuro, que efectivamente tengo mis posturas críticas y he publicado artículos científicos incluso en relación con el tema de la ANEAES, que no es suficiente tampoco lo de la ANEAES, porque según la literatura especializada, la acreditación no es sinónimo de calidad, es la verificación del cumplimiento mínimo establecido en la política educativa. Y si el doctor Antonio Cubilla critica la política pública educativa de la educación médica, ¿verdad? Y la acreditación es el cumplimiento mínimo establecido en esa política de educación médica, ni quiero imaginarme con aquellos que no tienen la acreditación, doctor Paniagua. Y realmente es un problema serio. Y nosotros ahí en esa placa que usted mostró, hay 700 personas que van a acceder por lo menos a un lugar de formación de posgrado, y hay 300 que están fuera, pero ¿quién absorbe esas 300? Y el Ministerio de Salud vuelve a contratar a esas personas para trabajar. O sea, esa es nuestra realidad. Y analizando un poquito desde el círculo, nosotros sabemos el responsable directo de este caos en la educación médica es el CONES. Nosotros hemos apuntado eso y nuestro presidente ha señalado de que el problema está ahí. Y el problema está ahí desde nuestra perspectiva porque los que deben de obrar o garantizar de que el proceso de educación médica se pueda realizar y pueda mejorar la formación médica, justamente ellos son entes controladores, ¿verdad? Y el Círculo Paraguayo de Médicos cree que la situación del CONES debe ser reevaluado actualmente. Incluso nosotros estamos en una propuesta con las autoridades de que sea intervenido el CONES, ¿verdad? Y la situación del médico, esta situación médica que ocurrió, es un síntoma del problema que nosotros estamos indicando desde la formación de grado y posgrado. Y el examen de CONAREN es un sistema de clasificación, no es un sistema de formación. Ni tampoco podemos decir de que los que no ingresaron al sistema de formación son malos. Claro. ¿Verdad? O sea, no tenemos, ¿por qué? Porque no tenemos un indicador. Asumimos que no superaron, ¿verdad? Pero nosotros sabemos, porque trabajamos en los hospitales, sabemos que esos médicos que no ingresaron al sistema de residencia están trabajando en los hospitales, en atención primaria. Y esa es nuestra realidad, ¿verdad? Del cual no solo el CONES es responsable en el aspecto académico, sino también el Ministerio de Salud como institución regulatoria en nuestro sistema también tiene su responsabilidad. Ahora, desde esa perspectiva, doctor Carlos Vera, ustedes como Academia de Medicina en Paraguay, de hecho pueden colaborar muchísimo, digamos, por la expertise de los académicos de esta organización, ¿verdad? Por la experiencia profesional acumulada. ¿Nunca se planteó de que ustedes pudieran participar de estos órganos, entiéndase CONES, que es el que aprueba el proyecto académico para la implementación en el proceso de formación, tanto de grado como de posgrado, ¿verdad? Nunca hubo ningún planteo. ¿Y cuál ha sido la posición de la Academia de Medicina? Porque yo desconozco y pregunto, digamos, como una cuestión de desconocimiento. En este caso fue más público lo del Círculo Paraguayo de Médicos, pero sé también que hubo, digamos, bastante preocupación por parte de la Academia de Medicina del Paraguay, reitero, en relación con el tema de la formación de médicos en Paraguay, tanto de grado como de posgrado. Hoy, ¿cuál es la postura en concreto de la Academia en relación con este problema? Porque por lo que veo, realmente se presenta como un problema. La Academia ha hecho varios pronunciamientos a lo largo de estos años, ¿verdad? De hace un tiempo a esta parte. Ya lo hizo hace como 10 años y también un poco antes, ¿verdad? Hace 20 años ya. Llamando la atención cuando comenzó esta proliferación, entre comillas, de carreras de medicina. Nosotros no podemos hacer otra cosa, igual que el Círculo,
de llamar la atención sobre eso. De hecho, entre los objetivos de la academia está el de asesorar tanto al Ministerio de Salud Pública como a las universidades en las cuestiones que hacen en la carrera de medicina y emitir opiniones. Pero fuera de emitir una opinión no podemos hacer otra cosa. Hemos ofrecido y hemos hablado, inclusive este año hemos organizado una conferencia, una mesa redonda que participó el doctor Alfredo Bocia, que hizo un trabajo que publicó en última hora, y estuvo el doctor Roda en representación del Círculo Médico también hablando sobre las carreras. Hemos invitado al CONES, le invitaba específicamente al presidente del CONES, no ha participado, ¿verdad? Y yo creo que se tiene mucho que hacer nosotros asesoría, ¿verdad? Más de eso no podemos hacer porque los responsables de la educación y de la educación superior es el CONES, ¿verdad? Entonces, por ley, ellos son los responsables. Nosotros, fuera de emitir una opinión y dar una asesoría, no podemos ir más lejos. Y la NEA es de acreditar. Si bien son criterios mínimos, son criterios universalmente aceptados y que están a nivel internacional, porque también forma parte del RIACE y también con el sistema Arcosur, ¿verdad? Porque las carreras de medicina tienen que acreditarse no solo en el modelo nacional, sino en el modelo Arcosur, es decir, tener criterios de calidad que sean válidos para los países, por lo menos de Sudamérica, y llegar, lo que dijo Cubilla, que siempre yo estuve de acuerdo con él, establecer un ranking de universidades de carrera para saber. Eso es algo muy importante. Y hay otra serie de cosas que nosotros hemos anotado. Por ejemplo, lo voy a decir, yo creo que el CONES, por ejemplo, no tiene que estar conformado por los rectores de las universidades. Tienen que estar privadas en especial, ¿verdad? Porque son parte interesada. Ni las públicas, Sí, ni las públicas. Yo no estaría de acuerdo ni siquiera que sean las públicas, porque son jueces y partes, ¿no? Claro, tendrían que ser gente totalmente independiente, así como está la NEAES, ¿verdad? Sí. Totalmente independiente de las universidades, porque ellos son los que van a habilitar las carreras, las universidades, ¿verdad? Entonces, sí, dije por lo menos, y en especial las privadas, pero también las públicas, no deben formar parte del Consejo Superior. Y la gente que conforma y que estudia y habilita o no habilita, tampoco tienen que tener ninguna relación con las universidades, porque va a haber un conflicto de interés. Totalmente de acuerdo. Me quedan 2 minutos, doctor Paniagua, una reflexión final. ¿Y cuál es la salida, digamos, a toda esta situación? Porque hay hechos como la del IPS que se conoce públicamente, hay otros que desconocemos. Entonces, ¿qué estamos esperando que acontezca? ¿Qué más? Para que, digamos, se puedan tomar medidas, sobre todo en relación con estos organismos que tienen una responsabilidad directa de la formación de grado y posgrado de los médicos. Bueno, la reflexión que tenemos nosotros es que las autoridades regulatorias cumplan su función. En este caso existe un pedido al CONES, fue en un principio, y a nosotros nos llamó la atención de que el conflicto que ocurre en el Instituto de Previsión Social es un conflicto que tiene un capítulo que es el conflicto académico, un médico en formación, un estudiante en formación, tiene una dificultad y nosotros no hemos escuchado el pronunciamiento del CONES. Eso es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Nosotros creemos que, así como opina el profesor, es difícil desde el círculo nosotros tomar acciones. Estamos golpeando puertas, hemos golpeado puertas del Ministerio de Educación, hemos explicado, hemos hablado con la gente del CONES, hemos conversado en el Parlamento y ahora hay una propuesta de nuestro presidente de acercarnos a nuestro presidente, el presidente de la República, para que tome acciones, ¿verdad? Es decir, como círculo y como gremio, nuestro interés fundamental es que mejore la formación médica, ¿verdad? Ese es nuestro, y velar por nuestra profesión. Y nosotros observamos esto de que desde la formación existen problemas y los actores principales, que es el CONES, no están cumpliendo su rol fundamental. Muchísimas gracias, doctor Carlos Vera, por colaborar con nosotros Gracias. en este análisis. Yo le diría, con lo que preguntó, disculpe, Sí. podemos hacer, hablando médicamente,
o quirúrgicamente o médicamente. Quirúrgicamente sería muy drástico. Sí. Ajá. Quizás ocasionaría mucho dolor, Sí. ¿verdad? Cortar y mandar patología al balde, como se dice. Sí. Yo creo que va a tener que ser un tratamiento médico de transición y adecuación. Y establecerse un lapso de 8 a 10 años que para 2030 esté las cosas en orden. Ojalá se tome conciencia Sea y los decisores políticos sobre todo. Muchas gracias, doctor Vera. Muchas gracias, doctor Paniagua, por Gracias. colaborar con nosotros. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra y a lo grande. Para Rubén de Historia lo mejor que puede pasar es que siga Robert Harrison. Sí. Si sigue Harrison apoya a Libertad. Sí. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le es difícil a Olimpia los dos frentes porque es así, es difícil. Olimpia rinde examen final cada partido. Vamos a luchar no vamos a ceder en ninguno de las batallas. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. Celso René Morales es uno de los fiscales que tiene a su cargo la investigación de este atentado sufrido por el intendente José Carlos Acevedo. Dante Melgarejo y Gabriela Sosa te conectan con entrevistas y opiniones, con análisis en profundidad. Claramente estamos perdiendo la guerra contra el crimen organizado, contra los delincuentes. Es la perspectiva, es la opinión que tiene un doctor en criminología. La Jornada, de lunes a viernes a las 20 horas, NPI nos conecta siempre. Residencia médica y negligencia. ¿Quién es el responsable? Nos preguntamos hoy en Visión País. Y por supuesto que la responsabilidad de ciertos organismos está suficientemente claro. Comenzando por el órgano rector de la educación superior universitaria en nuestro país, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, porque las residencias médicas, como proceso de formación, de especialización, de posgraduación en medicina, tiene, por un lado, una formación teórica que aprueba precisamente el órgano rector CONES y, por otro lado, le tiene a los hospitales, donde precisamente hacen el entrenamiento, lo que sería la práctica. En este sentido, hay una responsabilidad, reitero, del órgano rector, pero también hay una responsabilidad de las propias universidades y de los hospitales, porque las propias universidades, digamos, como instituciones formadoras de ese especialista en medicina y el convenio que tiene con los hospitales, tendrían que definir claramente cuál es el perfil del tutor que debe acompañar a ese estudiante que está adquiriendo las competencias en una especialización médica. Y nos decían nuestros invitados, hay serios problemas, no hay un perfil definido del tutor que tiene que acompañar este proceso de formación de especialización médica. Esto es extremadamente grave. Yo no sé qué estamos esperando que suceda en términos extremos para que se tomen decisiones en relación con la responsabilidad que tienen los órganos rectores de la educación superior universitaria en Paraguay y para que se pueda reorientar. Lo que nos dijo el doctor Antonio Cubilla, de que efectivamente hay demasiadas debilidades en lo que hace a los hospitales donde se forman los residentes. Y aclaro, no satanizamos a los residentes médicos. Estamos hablando y poniendo en perspectiva crítica justamente el sistema de formación de especialización médica. Ojalá los decisores políticos tomen, antes de que sea más grave de la situación en la que nos encontramos, la reorientación de la situación de las residencias médicas en Paraguay. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP,
Auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Materazzi, reinventamos el descanso. Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.